Hola, soy Marcela y hace más de 10 meses tuve una bebé que nació de forma prematura y después de una semana en el hospital murió. Y yo ya estoy aquí haciendo este video porque los primeros meses, semanas de las primeras semanas, meses, no sé, 4, 5 meses, que me sentía sumida en una gran oscuridad, que sentía que no iba a poder. Lo que más me ayudó, una de las cosas que más me ayudó fue escuchar a otras mamás. Escuchar lo que ellas estaban sintiendo o habían sentido, lo que pensaban. Y saber que no era yo la única que tenía pensamientos similares, sentimientos similares, me ayudó a ser más gentil conmigo misma, a validar y normalizar mis sentimientos, mis pensamientos, y no juzgarme tanto, no ser tan dura conmigo misma. Hoy me siento en otro lugar, no me siento sumida en el mismo hoyo, y estoy aquí para contar lo que fueron esos primeros meses, esperando que le ayuden a alguien, como a mí me ayudó a escuchar a otras mamás. Tengo una libretita, puse algunos puntos que no quisiera olvidar mencionar. En general voy a decidir y hablar de lo que recuerdo. Y bueno, al principio, cuando salí del hospital con los brazos vacíos, yo y mi esposo solo con una bolsa de plástico con algunas cosas de nuestra bebé. Voy a decir cómo lo sentí. Quería mandar toda la chingada. Y sentía que no iba a poder con todo esto. Pero lo que me mantuvo de pie, lo que me hizo decir, no, voy a salir adelante. Quiero salir adelante, quiero estar bien. Fue primero sentir ese dolor que estaba sintiendo por no tener al amor de mi vida. Porque ese amor que siento y que conocí hasta que la conocí, nunca lo había sentido. No puedo explicarlo, es tan grande y creo que solo las que son mamás lo entenderán. Es algo que yo no conocía, no pensé llegar a sentir y no sabía que tan grande podía ser. Hasta que la conocí. Y estaba sintiendo el dolor de no tenerla conmigo como lo hubiera querido. Y no quería que mis papás, mi mamá, mi papá, mis hermanos sintieran ese dolor. No quería que mi mamá y mi papá sintieran el dolor de perder a un hijo.
al perderme a mí sí me dejaba. Y vi a mi esposo y no quería que él, sumado al dolor de perder a su niña, sintiera el dolor de perderme a mí. Por eso decidí salir adelante. Decidí estar bien. Mis primeras semanas estaba en una especie de shock, que ahora entiendo que era como un shock. No podía llorar, lloraba tal vez como me ven llorando ahorita o tal vez menos. Cuando fue el entierro de mi bebé, lloré un poquito, no mucho, porque no podía, sentía tanto dolor, pero no podía, no sé qué pasaba conmigo. Como todo esto lo estábamos pasando solo mi esposo y yo. No teníamos a nuestra familia cerca. Me dio mucho miedo de caer hasta el fondo y no poderme levantar. Y yo quería estar bien. Entonces de inmediato, la misma semana, a los 2 días, le pedía a mi cuñada que me ayudara a encontrar a alguien porque yo necesitaba hablar con alguien, con un profesional, porque sentía que sola no iba a poder. Y así es como encontré a una tanatóloga con la que empecé a hablar desde la primera semana. Todos los días eran muy difíciles. Todo el mundo me decía, no te preocupes, un día a la vez, un día a la vez. No podía dormir. Dormía pocas horas. Cuando me acostaba, en cuanto me acostaba sentía unas palpitaciones muy fuertes, que las podía escuchar aquí en mis oídos, muy, muy, muy fuerte. Sentía dolores por todo mi cuerpo, literal, el dolor era literal de lo que estaba pasando. Sentía dolor en mi pecho, en mi estómago, aparte de los dolores de que tuve una cesárea. Terminé de todo lo que sentía, dolor de cabeza que no se me quitó. La verdad fue casi permanente por alrededor de 5 meses, 6 tal vez. Terminé 4 veces en urgencias por diferentes cosas y pues yo quería estar bien. Entonces desde el primer día, el día que nos levantamos, un día después de que nos tuvimos que despedir de nuestra nena, me levanté a desayunar lo que encontré, lo que teníamos. No podíamos cocinar, ni yo ni estábamos solos y no teníamos cabeza. Yo creo duramos como una semana desayunando pues lo que teníamos, huevos, pan. Yo sí trataba, porque sabía que tenía que recuperar mi cuerpo, trataba de comer vegetales, los que encontraba. Y pues la mayoría de las veces la comida y la cena era, lo pedíamos a algún restaurante o pasábamos a comprar lo que pudiéramos en los supermercados. Eso fue como por 2 semanas que no podía cocinar, no tenía cabeza para eso. Lo más que pudiera levantarme y bañarme, siempre traté de levantarme y bañarme. Y bueno, yendo al doctor, una de las cosas que pasaba, yo quería encontrar una respuesta de por qué pasó eso. Quería saber por qué. Lo pregunté muchas veces, perseguí esa respuesta por muchos meses. No tuve mejor respuesta que mala suerte, algunas teorías, pero en realidad no tuve respuesta. Creo
que a veces tenemos mucha fe en la medicina, en los doctores. Yo quería escuchar que me dijeran fue por esto, pero por esto y la siguiente vez tienes que hacer esto y esto para que no pase. No encontraba esa respuesta. Yo buscaba ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué pasó? ¿Qué hice mal? Yo me daba vueltas en la cabeza de todo mi embarazo, un día antes, 2 días antes, que estaba buscando una respuesta. ¿Qué hice mal? ¿Qué pasó? Un día antes comí un pedazo de pizza, podría decirse, que tenía pepperoni. Yo sabía que durante el embarazo tenía que cuidar mi consumo de sal y pensé, bueno, no comía tantos, más bien nada de embutidos o quesos o cosas así, por reducir mi consumo de sal. Y como un día antes comí ese pedazo de pizza que tenía pepperoni y dije, podría haber sido eso que tenía sal. No sé, y buscaba respuestas y buscaba qué pude haber hecho diferente para que tuviera algo pasara diferente y tuviera a mi bebé conmigo. O si hubiera ido antes al hospital, si no hubiera hecho esto, si hubiera dormido más, si hubiera comido diferente. Tantas cosas que yo buscaba una respuesta y entre eso pues venían muchas culpas, ¿no? Si no hubiera hecho esto, si no hubiera hecho lo otro, si no hubiera... hasta me dijeron alguna vez que, bueno, llegué a escuchar, yo no lo creía, pero yo no tengo muchas como supersticiones, pero alguien había dicho de no, las embarazadas no utilizan ropa negra, ¿no? Y yo sí utilicé ropa negra. O sea, hasta ahí estaba buscando respuestas. ¿Será porque utilicé ropa negra? ¿Será porque, no sé, hubo un eclipse y estaba cerca de la ventana? O será mil cosas, buscaba respuestas y realmente no es que ahorita ya no las busqué. Sí, ya las busco menos, estoy en otro lugar. Pero todos los días era pensar en eso, darle vueltas a qué pasó. Lo único que podía hacer todos los días era levantarme, comer 3 veces al día. ¿Hambre? Yo creo que tuve hambre un mes después, o tal vez más tarde. Realmente fue cuando empecé a sentir hambre así de necesito comer algo. La verdad que por varias semanas solamente comí porque sabía que tenía que comer, entonces comía 3 veces al día. A veces me levantaba, desayunaba, porque eso sabía que era rutina, levantarse y desayunar. Después ya veía, ya son las 4 de la tarde y no hemos comido. Comía porque tenía que comer y sabía que antes de irme a dormir igual tenía que comer. Comía 3 veces de regla porque tenía que hacerlo. Hambre, antojos, nada. Solo lo hacía porque quería estar bien, quería mejorarme. Y también yo buscaba mucha ayuda, pero buscaba sin buscar. El que realmente buscó fue mi esposo. Buscó grupos de ayuda y pues gracias a él y que encontró, bueno, buscó en Facebook, encontró un grupo de ayuda que se llama Share. Ellos están en Estados Unidos y él se fue a la sección de Share en español, donde pues sí, está enfocado como a la gente que habla español. Y ahí encontró a Erika, uno de nuestros ángeles, porque en toda esta jornada, puedo decir, hemos tenido muchos ángeles. Si no muchos, varios. y pues ella, junto con Valeria, y Silvia, fueron como que las primeras personas con las que pude hablar y pude escuchar como que una versión, su versión de qué había pasado como más abierta, desde donde me dijeron, sí estaba enojada, sí tenía envidia, sí tenía estos sentimientos, sí tenía estos pensamientos y me hicieron sentir más normal.
Y es por eso que estoy aquí, porque quiero compartirles los sentimientos que tenía en ese momento y que yo por, no sé, tal vez por mi educación, creencias, muchas cosas que traemos cargando y que vamos cargando a lo largo del tiempo, me juzgaban, ¿no? Y no quería aceptar, creo que lo primero era que no quería aceptar mis pensamientos y mis sentimientos. Pensaba que estaba mal. Primero pensaba que me sentía hundida en un gran dolor. Sentía un gran dolor que la sociedad alrededor me hacía sentir que era exagerado. Con comentarios como no te preocupes, vas a tener otro bebé, como si un bebé reemplazara a otro, o como si no fuera nada. Se había muerto mi bebé, ¿no? Se había muerto mi hijo, mi hija. No importa si tenía 2 semanas de gestación o 40, una semana de nacido. Bueno, todos los bebés nacen. Pero no importa si tenía 25 o 30 años. Es un hijo. Pero muchas personas me hacían sentir como que debía ser menos el dolor, ¿no? O no era... que el dolor era proporcional a la edad o tiempo con el que estuviste con esa persona. Y yo sentía un gran dolor, sentía que no iba a poder con eso, sentía que me habían arrebatado mi vida. Pero al encontrar a estas mamás que me hicieron sentir, es normal, está bien, y tienes toda la razón de sentirte así porque es un hijo es un hijo de una semana de gestación, de 40 años de edad, de 60 años de edad, es un hijo. Y tal vez no tendrás tantas memorias como si fuera más grande de edad o lo que sea, pero tienes las memorias que tuviste con él, con ella durante tu embarazo, más todos los proyectos que tenías en mente. Porque en cuanto me embaracé, ya tenía toda una vida pintada con ella, toda una vida. A dónde iba a la escuela, qué le iba a enseñar, qué no le iba a enseñar, qué le iba a decir, que ni si íbamos a ir juntas de compras, tantas cosas que te imaginas. Hasta ya me imaginaba peleándome con ella en su adolescencia. Y todo eso, un día para el otro, ya no existe. Todos esos sueños, planes, ya no existen. Pero hablar con ellas me ayudó a sentirme que tenía toda la razón de sentirme así, de tener todo este dolor. De sentir toda la frustración que sentía. El enojo conmigo, con los doctores, con mucha gente de mi alrededor. Y creo que una de las cosas que me fue más difícil admitir, pues porque de alguna forma no sé, tenía mucha fe en Dios, fue admitir que estaba muy enojada con él. Muy enojada. Y no lo quería admitir porque eso es malo. ¿Cómo te vas a enojar con Dios? No. Él sabe por qué hacer las cosas, o al menos eso es lo que todo el mundo te dice. Pero fue una de las primeras cosas que me costó tanto trabajo admitir. Porque yo misma me las negaba. Yo lo sentía, pero lo negaba. O lo trataba de ocultar o enmascarar. Hasta que lo escuché de otras personas y me hizo sentirse, sí,
Está bien sentir eso, ¿no? O está bien sentir envidia porque tenía mucha envidia, la verdad, cuando veía mamás embarazadas, cuando veía mamás con sus bebés. Porque yo sí, yo no. Era envidia, coraje y frustración. Y no puedo decir que ya no lo tengo. Ya es menos, creo, un poco más selectivo, pero la sentía. Y yo cuando la sentía me frustraba y peleaba con esos sentimientos porque decía, la envidia es mala, la envidia es un pecado, no debes sentir envidia, pero lo sentía y creo que entre más peleaba, más fuerte y más duro era la carga de ese sentimiento. Otros sentimientos que tuve fue pues mucho miedo a perder a otro ser querido. Yo veía a mi esposo toser y ya me estaba yo casi muriendo de que tendrá que esté bien. Era mucha ansiedad de que algo malo iba a pasar, ¿no? Mucha ansiedad de que algo malo iba a pasar. Hablaba con mi mamá y la oía toser y también yo decía, no, que esté bien, Dios mío, que esté bien. Tanto miedo tenía de perder a alguien más de mis seres queridos. Miedo que algo me pasara. Miedo que le pasara algo a alguien que amaba, que amo. Otra de las cosas que sentía mucho era esa ansiedad o ganas de tener un bebé. Yo me quería embarazar al siguiente día. Y pues yo sabía que no podía, ¿no? Primero físicamente no estaba preparada. Y segundo, mentalmente tampoco. Pero tenía ese sentimiento y esa ansia de ya estar embarazada y tener un bebé cargando conmigo. Hasta que por fin entendí en algún momento que yo no quería embarazarme y tener otro bebé. Que esas ganas que tenía eran de tener a mi bebé. No a otro, sino a ella. Por lo mismo que peleaba conmigo misma por conmigo misma, con los sentimientos que estaba teniendo, no los admitía. Y creo que no admitirlos pues solo no me ayudaba, ¿no? No importa que tuviera una sesión con alguien si yo no era sincera con mis sentimientos y mis pensamientos. Entonces lo que me abrió la puerta fue cuando Erika me conectó con otra organización. Esta es una organización colombiana, se llama JIC Foundation. No, JIC Fundación, que fundó otra mamá. Bueno, Erika también es una mamá, es mamá de Sebastián. En JIC Fundación la lleva otra mamá que es Ángela, mamá de Juan Isaac. Y empecé a ir a sus reuniones donde pues solo había mamás como yo que habían perdido a su bebé durante la gestación o en sus primeros años de vida. Escucharlas y que me escucharan creo que es lo que más me ha ayudado. Escuchar que ellas también tenían sentimientos como los míos, como de envidia, sentimientos de enojo, coraje, frustración, tristeza, y que además son sentimientos que vienen y van, que puedes tener un día bueno y mañana tal vez un día no tan bueno y otro día muy malo, pero que es normal, estamos en duelo, perdimos a nuestros hijos. También me enseñaron o aprendí a ser paciente y no compararme con otras mamás ni conmigo misma, porque yo estaba, antes de que todo esto pasara, tenía como que una impresión de mí misma de que era muy fuerte, muy autosuficiente y
tenía, pues, en cierta forma mucha disciplina. Yo tenía una rigidez conmigo de que todos los días tenía que tener una rutina donde leía, escribía, hacía ejercicio y meditaba todos los días. Al principio yo intenté hacer eso después de que pasó, porque yo quería estar bien, ¿no? Y tenía como que esa necesidad de estar bien y quise tener la misma disciplina y no sé, el mismo estilo de vida que tenía antes. Levantarme temprano a las 5 de la mañana para hacer ejercicio, leer, escribir y meditar. Lo que no funcionaba, porque me di cuenta que lo primero que necesitaba era dormir. Cuando por fin pude controlar un poco más todos como que cuando por fin pude controlar, no sé, esto que les dije que me pasaba, que tenía como palpitaciones muy fuertes y no podía dormir, y en cuanto me acostaba las empezaba a tener, que por cierto las controlé porque pues mi primera tanatóloga, ella me dio varias técnicas para contenerme toda esa ansiedad que tenía y ese estrés. Bajo esas técnicas fue como empecé a bajar, a bajar la intensidad y poder dormir un poco más. Y pues por supuesto, si yo necesitaba dormir, no para nada me quedaba eso de levantarme a las 5 de la mañana y hacer toda esa rutina de cosas. Entonces, al escuchar que tenía que ser más amable conmigo y escuchar mis sentimientos, escuchar qué necesitaba hoy, si hoy necesitaba dormir, hoy dormía. Y ser menos rígida conmigo y juzgarme menos fue lo que más me ayudó. Entonces empecé a dormir más tiempo. Si no podía dormir rápido en la noche porque si me seguía costando trabajo conciliar el sueño, por lo menos me iba a dormir hasta que me despertara yo solita. No me dormía hasta ¿cómo se llama? No me despertaba con un despertador, sino hasta que mi cuerpo se despertara. Como que fueron de las primeras cosas que me empezaron a ver, que yo pude ver una diferencia, el dormir más. Y dormir más me ayudaba porque reducía más esas palpitaciones y esos ataques de ansiedad. Y así paulatinamente hasta que, pues sí llegué a tener uno que otro, pero ya tengo semanas que no me ha pasado. Meses tal vez. Entonces empecé a controlarme. Y pues la siguiente cosa fue que aprendí a abrazar, a aceptar y a normalizar lo que sentía y lo que pensaba. No importaba qué feo y malo pareciera, porque a veces yo decía, ay, qué mala eres por sentir eso, ¿no? Qué mala eres por sentir que ese feo o envidia por esa mamá embarazada. Y pues ahí, con las pláticas con las mamás, pues no. Dije, no, es normal y pues lo acepto. Hoy estoy enojada. Hoy vi a esta mamá y me enojé. Me dio coraje, frustración y dije, ¿por qué no? Porque ella sí, yo no. Pues sí, así lo sentí. Eso me hizo como que ese sentimiento ya no fuera tan duro y que pasara más rápido y ya no era tan importante, ni tenía tanta carga en mi mente y ni lo tenía por tanto tiempo. Y así con muchos pensamientos y sentimientos, y también, pues hoy estoy enojada y estoy enojada con mi esposo, o estoy enojada conmigo y estoy enojada por esto, ¿no? Tengo frustración porque no hice esto, tengo miedo de volver a hacer lo mismo, tengo miedo de que vuelva a pasar lo mismo, y aceptarlo y decirlo, porque yo lo negaba mucho, ¿no? Me llegaba ese miedo, me llegaban esos sentimientos y los trataba de poner y mandar hasta atrás, hasta el fondo donde ya no los pudiera escuchar ni ver. Negarlos, ponerme a escuchar música, ponerme a ver un video para no escucharlos, negarlos, y seguían ahí y eran más fuertes, pero no. Aprendí a decirlo. Si no lo decía con mi terapeuta, mi tanatóloga, lo decía con las mamás. Si no, cuando voy a visitar a mi
bebé le digo, mi amor, hoy me siento así, tengo este coraje, tengo esta frustración, tengo este enojo, tengo estos miedos. Yo antes escribía, pero la verdad es que me ha sido difícil retomarlo, pero a veces sí lo hago y cuando lo hago con sinceridad. Que es muy importante, ¿no? Ser sincera contigo y decir, no, estás sintiendo esto. Lo que me ayudó fue contar lo que pasó, contarlo una y otra vez cuando tenía oportunidad. Y la verdad al principio lo conté muchas veces y nunca era lo mismo porque pues a veces me acordaba de unas cosas, a veces de otras. A veces no podía contenerme y seguía llorando y lloraba y pues no podía terminar la historia. Una de las cosas que me pasó fue que no podía llorar. Y las veces que venía ese sentimiento de llorar, estaba mi esposo, ¿no? Y yo no quería llorar por no lastimarlo. O estaba hablando con mis papás y no quería llorar pues, para que no se preocuparan por mí. O estaba en el supermercado, en la calle y pues cómo iba a ponerme a llorar en medio de tanta gente, ¿no? Entonces cuando llegaba al lugar ideal para mí, para llorar, pues ya se había ido el sentimiento. Entonces primero no podía llorar y cuando llegaba ese sentimiento, por alguna u otra razón, no estaba en el lugar propicio. Y lo que hice fue, primero, pues dejar ciertas creencias, como la de si lloras, tu bebé sufre por ti. Y honestamente yo no creo que sea así. Yo creo que tu bebé quiere que estés bien y llorar te ayuda mucho. Y si llorar te abre la puerta a que estés bien, ¿por qué le va a doler a tu bebé? Ellos ya están bien, están en un lugar más bonito. Respecto a tu esposo o tu familia que te vea sufrir y que sufran ellos por ti, pues para nadie es fácil ver a alguien más sufriendo. Para nadie es fácil. Creo que es lo que menos nos enseñan a tratar con el dolor, ¿no? A manejarlo, a acompañar a alguien en un duelo. Pero si te sirve, habla con ellos y dile, voy a llorar. Por favor, déjame llorar porque lo necesito. Con tu esposo, con tu familia, con tus hermanos, con quienes tengas que hablar. Déjame llorar, por favor. Y si no te gusta, aléjate cuando esté llorando, pero déjame llorar porque yo lo necesito. Dije, voy a llorar cuando pueda. Y la primera vez que tenía ganas de llorar, lloré y pues estaba con mi esposo, lloré y gracias a Dios él es muy comprensivo y solo me abrazó y me dejó llorar hasta que no pude más. Yo creo que lloré alrededor de 1 hora sin parar y fue tan fuerte, pero tan reconfortante al fin. Me tranquilizó y pude dormir mejor. Y así lloré y de ahí dije, voy a llorar donde sea. Una vez iba caminando pues para hacer ejercicio y me puse a llorar en medio de la calle cuando iban pasando personas, pero yo ahí fue donde me llegó el sentimiento y ahí me puse a llorar. Y cuando yo sentí que ya no podía más, me senté porque en algún momento yo ya con tantas lágrimas y llanto que tenía, ya no podía ni caminar y sentía que tenía que sentarme y me senté en la calle. Sí hubo gente que me preguntó, ¿estás bien? Y yo solo les dije sí y ya. Otra vez estaba en el supermercado y igual me salí. Lo único que hice fue caminar rápido y llegar lo antes posible como a una esquina de la banqueta del supermercado donde casi no había gente, pero yo tenía que llorar y no podía, y entonces cuando me agarraba donde me agarraba lloraba. Lo que sí siento es que todos necesitamos algún tipo de ayuda, ya sea con grupos, con una psicóloga, con una tanatóloga, no sé, algunas personas hasta van como a encuentros religiosos o hablan con sacerdotes o con la autoridad religiosa de la fe que profesen. Pero definitivamente sí siento que necesitamos ayuda. Que no es el momento para sentirte autosuficiente y fuerte y yo lo puedo todo y no está pasando nada. Si puedes, busca ayuda.
No hay barreras. Podríamos decir que el dinero, que no tienes posibilidades económicas, pero por ejemplo estos grupos de JIC Fundación o de Share en español son gratis. Puedes entrar y solamente hablar con las mamás y no es necesario ningún tipo de cuota. Hay donaciones, pero no es necesario. Además de que estas fundaciones pues te ofrecen ayuda gratuita si la necesitas y no puedes pagarla. Yo voy a dejar la información en la cajita, ahora sí en la cajita de información de este video sobre estas fundaciones, y si alguien más que está viendo este video sabe de algunas otras fundaciones, otros medios de ayuda y puede compartirnos esa información, se le agradecería mucho. Otra cosa que me ayudó mucho fue entender que todos tenemos tiempos y procesos diferentes. No te compares con nadie, no te compares conmigo. Si te sirve este video, escúchalo. Si no te sirve, apágalo y deja de escuchar este video. Tú solamente sabes qué te sirve. No te compares con nadie. Todos tenemos tiempos diferentes y eso me lo han enseñado en las reuniones con las mamás. Todas somos diferentes. Tenemos necesidades diferentes, tiempos diferentes. Y hay que ser pacientes con nosotras, compasivas. Muchas veces somos más pacientes, compasivas y comprensivas con todo el mundo, menos con nosotros. Y es lo que más me ha ayudado a ser compasiva conmigo misma, a no juzgarme, no juzgar mis sentimientos. Son sentimientos y pensamientos, aceptarlos, ver, me estoy sintiendo así. Admitir que me estoy sintiendo así, enojada, frustrada, y luego dejarlos ir. También seguramente ya te pasó que alguna vez, la primera vez que reíste, porque a mí me pasó, la primera vez que me reí o que me eché una carcajada, me sentí culpable de cómo me estoy riendo por esto, ¿no? Se acaba de morir mi bebé. Y está bien, y es normal. Solo te quería decir. Es normal que al principio de los primeros momentos de sonrisas o eso, te llegue la culpa por estarte sonriendo o riendo, carcajeándote. Es normal. Mamita, cuídate. Sé compasiva y sincera contigo. Escúchate. Valida tus sentimientos. Son normales. También si tú no eres una mamá y de alguna forma llegaste a este video y sabes que alguien le puede ayudar, compártelo con esa persona. Si eres cercano a esa persona, es tu amigo, tu hermano, no sé, conoces a esa persona y no sabes cómo ayudarle, creo que a veces ayuda mucho solo un abrazo, estar ahí, llevarle una tacita de café, un chocolate. No es fácil saber qué decirle a otra persona y a veces es mejor no decir nada. También puedes pregúntale, ¿quieres que hablemos de lo que pasó? ¿Quieres hablar de tu bebé? Alguna vez yo me sentí enojada con personas de mi familia porque no me hablaban de mi bebé, no me preguntaban, no me decían cómo era, ¿me escuchaste llorar? No sé, cosas, ¿no? No me preguntaban, no me hablaban, me trataban como si no hubiera pasado nada. Y eso me hacía sentir como que me están ignorando a mi bebé, están ignorando que nació, están ignorando que existe. Y pues la verdad es que después de hablar con ellos, porque tuvimos una terapia familiar, pues no, es que no sabían cómo acercarse a mí, no sabían qué decir.
tenía miedo que hablar de mi bebé me lastimara más, y en mi caso muy especial, el mío, yo quería hablar de mi bebé. Quería hacerla presente, quería decir, mi bebé nació, estuvo aquí, existió, tengo una hija, soy mamá. No que lo ignoraran, pero esa soy yo. No todas somos iguales, entonces si quieres hablar o decir algo, pregúntale qué quieres hablar. ¿Quieres hablar? ¿De qué quieres hablar? ¿Está bien si hablamos de tu bebé? ¿Está bien si hablamos de lo que pasó? Gracias por escucharme. Espero que le ayude a alguien este video.